Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. El Evangelio de este próximo domingo, 26 del tiempo ordinario, nos propone un pasaje del Evangelio de San Marcos al final del capítulo 9, donde se nos presenta alguna de las dificultades para poder seguir a Jesús, Señor nuestro, con un corazón limpio, purificado, generoso, abierto. Y es un obstáculo, o varios, porque después continúa el Evangelio con otros aspectos, que comienza con esta dificultad para entender que Jesús no es patrimonio exclusivo nuestro. El obstáculo que significa el orgullo, y de una manera concreta el orgullo de grupo. No es de los nuestros, dice Juan, no viene con nosotros. La dificultad de entender que otros puedan seguir a Jesús, aunque no participen de nuestra forma de vida, de nuestras ideas o simplemente de nuestro grupo al que pertenecemos. Es como si la Iglesia no fuera un árbol grande con multitud de ramas, donde todo tipo de pájaros y de pájaras pueden anidar. Es como si pensáramos que en la Iglesia solo puede haber un tipo determinado de personas que viven de la misma manera, que piensan lo mismo, que hacen lo mismo. Y entonces a los demás se les desprecia. Es que ese es de ese grupo, es que aquel es del otro grupo, es que aquel... ¡Qué pobreza! ¡Qué poco espíritu católico! ¡Qué poco sentido de lo que significa seguir a Jesús! ¿Es que en la Iglesia no caben todos? ¿Es que todos no son discípulos de Cristo? ¿Es que todos no aman al Señor, cada uno seguramente con un matiz, con un espíritu propio, con un camino propio? ¿Por qué hay que excluir? ¿Por qué hay que despreciar? ¿Por qué? Jesús le responde: no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hablar mal de mí. Pero si hablan de Cristo, ¿por qué hay que despreciarlos? Tú no hablas de Cristo también, tú no amas a Cristo. ¿Por qué desprecias entonces al que también ama a Cristo? ¿Por qué se hace burlas? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese espíritu de división? ¿Sabéis que la palabra diablo en griego significa dividir? Y cuando en la Iglesia se divide, los de un lado y los de otro lado, los de ese grupo y los de este grupo, aquellos y estos, cuando se divide, eso no viene de Dios, eso no viene de Cristo, porque Cristo quiere unir. Y entonces no podemos consentir estas cosas en la Iglesia, no se puede consentir. La Iglesia es un principio de unidad en el amor de Cristo.
Juan es el que le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. Juan es el discípulo amado, es el discípulo al que Jesús quería. Pero todavía ahí, en ese momento, Juan no había entendido que si Jesús lo amaba tanto a él tenía que amar también a los demás. ¿O es que Juan pensaba que él sí que merecía el amor de Cristo y los demás no? Juan, además, es el hermano de los hijos de Zebedeo, que Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. O sea, ¿cómo serían que Jesús los rebautizó y les puso el apodo de hijos del trueno? Es decir, fanáticos. Como este ya no es de los nuestros, este ya marginado. Como este ya no participa de nosotros, marginado. ¿Cuánto tuvo que cambiar Juan? Pero gracias al amor de Cristo. Al final, ese amor de Cristo entró en su corazón. Y por eso es el evangelista que más nos habla del amor de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¡Qué grande es esto! Habría que preguntarle a Juan: ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué camino tuviste que hacer? ¿Cuánto te costó entenderlo? En cierta ocasión, precisamente porque tenía ese carácter vehemente de hijo del trueno, cuando Jesús y sus discípulos atravesaban Samaria y se dirigían a Jerusalén, en algunos de los pueblos samaritanos no recibían a Jesús, no lo recibían, no le dejaban entrar ni pasar por allí, porque iban a Jerusalén y los samaritanos con los judíos no se llevan bien. Y entonces, ofendido, Juan le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con estos pueblos? Como era Juan, ¿eh? ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo sobre estos pecadores y que se consuman con el fuego del cielo, que aprendan? No había entendido nada todavía entonces. ¿Qué es lo que le daba fastidio de aquel hombre que no sabemos quién era? No dice el Evangelio quién era el que expulsaba a los demonios en nombre de Jesús. Seguramente, como era frecuente en aquella época, pues alguien que había oído hablar de Jesús, que había visto cómo Jesús expulsaba demonios y que entonces, encontrándose frente a personas así endemoniadas, utilizaba el nombre de Jesús para darle fuerza a su palabra y así conseguía también él expulsar demonios. Pero no se nos dice mucho más en el Evangelio. Pero lo que realmente le molestaba a Juan, lo que le daba fastidio, es que no viene con nosotros, no es de los nuestros.
es la idea de tener a Jesús de alguna manera encarcelado, sujeto, atado. Considerar a Jesús como una propiedad nuestra, como alguien, como algo que nos pertenece y que nosotros sí que podemos utilizar el nombre de Jesús, porque nosotros sí que somos del grupo verdadero, del grupo bueno, de los que valen. Tener a Jesús como una propiedad personal o del grupo que se puede controlar, que se puede dominar, de alguna manera decirle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. O sea, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y va a ser maltratado y matado y a los 3 días resucitará, Pedro lo toma aparte e increpándolo le dice, jamás eso te ocurra, Señor. Es decir, Pedro le está diciendo a Jesús cómo tiene que salvar al mundo, cómo tiene que llevar a cabo su misión. Pero ¿quién soy yo para decirle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas? Yo, ante una necesidad, ante una situación, ante un problema, ante una dificultad, le rezo a Jesús, pero con la secreta esperanza de que Jesús resuelva el problema como yo creo que tiene que resolver el problema. Y mi oración, de alguna manera, no es una entrega confiada en las manos de Jesús, al final diciéndole que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la oración de los hijos de Dios. Sino que en cambio es una oración que alberga en lo íntimo de la oración el secreto, el deseo, la expectativa, la esperanza de que Jesús resuelva ese problema como yo creo que tiene que resolverlo, de una manera humana, según mi modo de pensar, según mi modo de ver las cosas. Porque claro, si yo, que no soy nada, tuviera el poder de Dios, yo resolvería todos los problemas del mundo con el poder de Dios. Porque yo sí que sé cómo resolver los problemas del mundo si tuviera yo el poder de Dios. Dios lo puede todo. No nos damos cuenta a veces de qué es lo que pasa con nuestra oración. Nos falta esa entrega confiada, humilde, en los brazos de Dios, en las manos de Dios. Señor, tú lo sabes todo, tú nos quieres, nuestra vida está en tus manos. Que se haga en mi vida lo que tú quieres, tu voluntad, que será lo mejor, siempre será lo mejor, que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios. En otra ocasión, los discípulos estaban solos, Jesús había subido a la montaña, la transfiguración, en el Tabor, y cuando bajó Jesús se encontró una escena increíble. Un hombre había llevado a su hijo enfermo a los discípulos pidiéndoles que curaran a su hijo, que padecía, por lo visto, ataques de epilepsia. Un demonio, decía el hombre, y el niño lo agitaba y lo echaba en el fuego. Y los discípulos eran incapaces de curar
al niño, al hijo. Y Jesús llega en ese momento y entonces contempla el alboroto. El padre molesto porque con toda confianza y con toda fe había llevado a su hijo para que fuera curado por los discípulos. Y los discípulos nerviosos, molestos, también de alguna manera humillados, que eran incapaces de curar al niño. Y sin embargo, aquí ahora, en el Evangelio, hay uno que no se conoce el nombre, no se sabe quién es, no va con el grupo de los discípulos y sin embargo es capaz de echar los demonios. Así que Juan estaba que trinaba, o sea, le salía humo como si fuera un volcán. La envidia, los celos, la tristeza. La envidia es la tristeza por el bien de los demás. Sentir tristeza porque a los demás les vaya bien, o porque tengan éxito, o porque consigan lo que quieren, o porque no les pase nada malo. No les pasa nada malo. La tristeza. Ante el bien que pueden hacer los demás, podemos reaccionar con alegría o con tristeza. Cuando nos encontramos frente a un bien, algo bueno, lo normal es sentir alegría, porque un corazón puro, un corazón limpio, siente alegría del bien, de lo bueno, venga de donde venga, lo haga quien lo haga. En cambio, el corazón amargado, triste, corrompido, siente tristeza. A continuación, en el Evangelio, vienen una serie de dichos de Jesús, de frases, de pensamientos, que son una delicia, que vamos a intentar meditar también y profundizar y entrar en ellos. Así hacemos oración con el Evangelio. Para apoyar esta idea que ha dicho antes Jesús, ahora comienza diciendo: el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Dar un vaso de agua a nosotros ahora nos parece la cosa más insignificante y más pequeña que puede haber. Sin embargo, en la época de Jesús, en Israel, un pueblo que ha atravesado el desierto y que vive en una zona con escasez de agua, era un gesto muy importante, muy importante. El libro de los Proverbios del Antiguo Testamento recomienda dar agua incluso a los enemigos. En aquella época, dar a beber un vaso de agua fresca era el signo de la acogida, de la hospitalidad. Es decir, es un gesto de amor que hace que el otro se convierta en hermano tuyo.
Y así ese gesto de dar un vaso de agua fresca es el comienzo de un mundo nuevo, de un mundo más fraterno. Porque la idea es que ningún gesto de amor queda sin fruto. Ninguno. Aunque parezca que no nos lo agradecen, que no nos lo tienen en cuenta, que no sirve para nada, que no cambia nada, ningún gesto de amor queda sin producir fruto. Si entendiéramos esto, entonces dejaríamos de calcular a quién y cómo y cuándo y cuánto hacer el bien. ¿A qué personas? ¿Se lo merecen? ¿No se lo merecen? ¿Son dignos? ¿No son dignos? Fíjate, con lo que me han hecho. Hay un refrán castellano bastante fuerte, pero que refleja mucho del espíritu cristiano. Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Continúa el Señor diciendo: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. La palabra escándalo en griego significa obstáculo. Es lo que hace tropezar. Significa no poner obstáculos a estos pequeños que creen, es decir, a los que tienen fe, aunque sea pequeña o una fe poco formada. Es el escándalo, el obstáculo que hace que muchos se acerquen a las comunidades cristianas, parroquias, tal vez, y no encuentren un testimonio de fe, de acogida, sino que encuentran, por el contrario, orgullo, competición, amor propio, soberbia, murmuraciones, envidias, comentarios. Y se enfrían y se llevan un testimonio horroroso. El que escandalice a uno de estos pequeños. ¿Cuánta gente se acerca, por desgracia, a muchas comunidades y en vez de recibir luz, se encuentran con la oscuridad de tantas cosas humanas, de tantas pasiones, de tanto orgullo, de tanta vanidad? Otro escándalo, otro obstáculo para que los pequeños crean, presentar un Dios, una catequesis equivocada sobre Dios, un Dios extraño, un Dios que no tiene en cuenta nuestro bien, que está lejos de nosotros, que se olvida de nosotros, que nos juzga desde fuera, que nos mira con una mirada dura. O la vida poco evangélica de algunos cristianos. Los cristianos estamos puestos en el mundo como una luz en lo alto de la montaña para iluminar a los que están en el valle, es decir, en la oscuridad. Y los cristianos estamos en lo alto de la montaña, es decir, la montaña, en Dios, para iluminar, para dar luz, para que los demás puedan ver luz. Y la gravedad de esta falta de testimonio evangélico, de esta falta de fe en los cristianos, de coherencia con la fe, la gravedad la da Jesús con esta imagen: merecen que le pongan una rueda de molino en el cuello y lo echen al mar. Es decir,
morir de una manera que va a ser imposible tener una sepultura, que es lo peor que le puede pasar a un judío, no tener una sepultura. Esa es la gravedad de la rueda de molino atada al cuello y echado al mar. No tendrá nunca una sepultura, es decir, nadie lo recordará, nadie rezará por él ante su tumba. Esta es la gravedad de lo que quiere decir Jesús, de este comportamiento de falta de fe, de obstáculo, de escándalo. Si tu mano, añade Jesús, ahora son tres dichos, tres frases de Jesús importantes. Empieza diciendo: si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Son imágenes duras, una imagen realmente fuerte por parte de Jesús, porque está hablando de cosas importantes, porque está diciendo: no te apartes del amor de Dios, no te apartes del amor de Dios. ¿Qué es la gehenna? La gehenna es un valle que corre paralelo al torrente Cedrón, al sur de la ciudad de Jerusalén. Está en lo alto Jerusalén y hay un torrente, un valle. Y ese valle de Hinón en hebreo, de ahí el nombre de Gehenna, antiguamente, mucho tiempo atrás, se inmolaban sacrificios de niños a un dios pagano que se llamaba Moloch, un ídolo pagano. Por lo tanto, para un hebreo, para un judío, era un lugar maldito. Los sacrificios humanos, los sacrificios de niños estaban prohibidos. Toda la historia de Abraham que sacrifica a su hijo Isaac es precisamente para advertir que Dios no quiere el sacrificio humano. La tradición, precisamente porque era un lugar maldito, la tradición ha colocado allí, precisamente en ese valle, el lugar donde Judas se ahorcó. No se sabe. Es un lugar impuro, porque en las mismas rocas del valle se excavaron tumbas, y las tumbas son una fuente de impureza según la ley de Moisés. Para desacralizar el lugar durante el reinado del rey Josías, habían comenzado a echar en ese valle, para taparlo, todas las inmundicias de Jerusalén. Es decir, en tiempos de Jesús, la Gehenna, ese valle, se había convertido en un vertedero con todo tipo de basura y de inmundicias. Allí, de día y de noche, se quemaba la basura, con lo cual había un fuego que no se apagaba nunca. Y esta es la imagen que utiliza Jesús. En la enseñanza de los rabinos de la época de Jesús, la expresión ir a la Gehenna significaba una advertencia. Mira, no sigas por ese camino, porque acabarás en la Gehenna, acabarás en ese lugar inmundo,
de putrefacción, de basura, impureza, de fuego que no se apaga. A continuación Jesús añade la imagen del gusano que no muere y el fuego que no se extingue. Y el gusano indica, efectivamente, señala la descomposición de un cadáver, la putrefacción hacia la que se dirige el que se abandona a una vida desordenada. Y el fuego es el que hace separar lo bueno de lo malo. Lo que es basura se quema con el fuego. En el crisol, una joya, un anillo, un diamante, cualquier objeto valioso, se le hace pasar por el fuego para que pierda la escoria, la basura, y quede resplandeciente la joya, el oro puro. San Pablo utiliza la misma imagen. Al final de nuestra vida, todos seremos pasados por la prueba del fuego, es decir, todo lo que en nuestra vida no sea oro vendrá destruido, quemado, porque es basura, porque es escoria. Eso es lo que hace que antes de llegar al juicio final, nosotros en nuestra vida de cada día queremos purificar nuestra vida de toda la basura, de toda la inmundicia, de toda la escoria que se nos pega, que se nos adhiere como el polvo y el barro del camino en los pies. Hay que limpiarse, hay que purificarse, hay que hacerlo pasar por el fuego del amor de Dios. La mano representa las acciones, las obras del hombre. Jesús nos dice: vigila tus obras, vigila tus acciones, pon atención en lo que haces para no apartarte de mí. El pie indica la dirección de la vida. Hay dos vidas, dice el Salmo primero y toda la tradición del Antiguo Testamento: la vía que conduce al bien y la vía que conduce al mal. Jesús cambia un poco esta enseñanza y Jesús habla del camino ancho y del camino estrecho. El pie significa, hace referencia a cuál es la dirección de mi vida, hacia dónde me encamino. ¿Qué camino he tomado yo? ¿He tomado el camino estrecho que conduce a la vida o tomo el camino ancho, agradable, placentero, que al final conduce al abismo? Y los ojos es la imagen de los deseos, de las codicias. Parten siempre de los ojos, de aquello que nos seduce, de aquello que nos atrae, de lo que nos gusta, de lo que nos place. Hay gente que come con los ojos. Come con los ojos. Pues sí. El cristiano se deja guiar por la voz del Espíritu, no por las seducciones del mundo. En el libro del Génesis, en los primeros capítulos, se habla de que el árbol de la ciencia del bien y del mal era apetitoso a los ojos de Adán y de Eva. La codicia, el deseo codicioso. Cuando tus deseos no son los de Cristo, hay que cortar rápido. Cuando tus deseos no son los de Cristo, hay que cortar rápido. No dejar que crezca dentro de nosotros. Y por último, la imagen de la sal. Dice Jesús, la última frase del Evangelio: todos serán
salados a fuego, todos. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. La sal en la Biblia, entre otras cosas, era el símbolo de la sabiduría. El apóstol San Pablo, por ejemplo, utiliza una expresión simpática pero importante. Dice: en vuestras conversaciones, cuando habléis, poner una pizca de sal, es decir, sabiduría. No habléis cosas vanas, cosas vulgares, no habléis de mala manera, no habléis ofendiendo, criticando, murmurando. Pon en tus conversaciones, en tus palabras, condimentalas con un poco de sal, de sabiduría, una pizca. Y al mismo tiempo, si puede ser también un poquito de gracia, tampoco cuesta mucho. Conversaciones con un poco de sabiduría. El cristiano no puede emplear palabras vulgares. El cristiano en su vida tiene un sabor particular. La conversación con un cristiano tiene que distinguirse por ese sabor que deja en los demás, que viene del fuego. Dice Jesús que cada uno será salado a fuego. Se trata del fuego del Espíritu Santo. En el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, que es el que ha de salar a los cristianos, el que ha de darles la vida, ese sabor nuevo a la vida de los cristianos. Si el cristiano pierde el fuego, si el cristiano pierde el sabor, si ya no sabe a nada, qué pena un cristiano que no tiene sabor a cristiano. No perdamos nunca ese sabor que nos ha de caracterizar a través del servicio y del amor, del fuego del servicio y del amor. Que a veces, para perder un poco ese sabor que la sal tiene que dar, no significa que se vaya perdiendo la sal, sino que basta con echarle más azúcar y entonces ya no sabe a sal, ya no tiene ese sabor. Cuando el cristiano se va llenando de los deseos del mundo, de los pensamientos del mundo, de los criterios del mundo, de los valores del mundo, el cristiano va perdiendo la sal, de tal manera que ya deja de tener ese sabor nuevo de Cristo. Y con él vendrá la paz, porque la paz solo viene de la sal del Espíritu Santo, del amor y del fuego del Espíritu Santo.